a este espacio El Estrella, Voto 2024, una ventana dedicada a escuchar a todos los candidatos que aspiran a la presidencia de la República. En este caso nos acompaña Ricardo Lombana, quien es abanderado del movimiento Otro Camino. Ricardo, bienvenido. Gracias por el espacio, contento de estar aquí. Bueno, te cuento brevemente también a la audiencia que nos sigue. Van a ser preguntas, digamos, de temas fundamentales dentro de este debate en el proceso electoral: cambio constitucional, medio ambiente, educación, también algo de seguridad, transparencia y seguridad, y economía. Y al final, bueno, algunas preguntas personales. Estas preguntas se las hemos hecho a todos los candidatos por igual, como para que haya una uniformidad y también la gente pueda ver un poco, contrastar las diferentes visiones sobre estos temas. Arrancaría con el tema de la Constitución y los cambios. Has planteado claramente que quieres cambiar la Constitución. ¿Cuál sería la vía para cambiar la reforma en dos asambleas? ¿Incluso un referéndum, en una constituyente paralela, originaria? ¿Cómo lo ves? Nosotros vamos a convocar a una constituyente, porque eso es lo que el pueblo está pidiendo. Un cambio integral de las reglas del juego. Ahora bien, si lográramos tener una mayoría importante en la asamblea, podríamos reconsiderarlo. Pero como está el escenario, sabes que no hay certidumbre sobre cuál va a ser la composición de la asamblea. Por la vía legislativa. Por la vía legislativa, entonces, por eso nosotros no vamos a esperar. Nosotros vamos a convocar primero una consulta, tal como lo he dicho. Es una consulta a través de la cual se le va a preguntar al pueblo panameño con un paquete de reformas, tema por tema, 40 temas, por ponerte un ejemplo, y eso nos va a dar la legitimidad para impulsar el proceso constituyente. Cuando hablo de la legitimidad me refiero a que abrumadoramente ganaría el sí, y estoy seguro, y el gobierno promovería el sí, porque vamos a hacer preguntas como si el pueblo quiere una asamblea más pequeña, si el pueblo quiere una segunda vuelta electoral, si el pueblo quiere que se limite constitucionalmente la creación, por ejemplo, de nuevos corregimientos, de nuevos circuitos electorales, si queremos fortalecer las instituciones de fiscalización, si queremos cambiar las facultades de investigación en cuanto a que es la asamblea la que investiga a los magistrados y los magistrados investigan a la asamblea, y esto permite los pactos de impunidad, entre muchas otras cosas que hay que cambiar y reformar en nuestra Constitución, pasando incluso por requisitos para nombrar magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Será por la vía constituyente y será la población la que decida qué cambios quiere en su Constitución a través de este mecanismo que está precisamente previsto en nuestra Constitución. Bueno, en este caso, cualquiera sea las vías, va a requerir un consenso amplio, mayoritario por parte de la población, pero por ahora no pareciera indicar que eso va a ocurrir. Va a haber puede que haya una asamblea fragmentada, también a nivel de otros espacios de elección popular. Ante esa, digamos, fragmentación de la política en nuestro país, ¿cómo vas a construir esos consensos? Más allá vamos a poner una mesa del diálogo, porque este es el país de las infinitas mesas de diálogo. Creo que en el debate la población escuchó claramente que utilicé la frase: se acabaron las mesas de diálogo. Nosotros venimos a tomar decisiones, y no porque queramos ser absolutos o autoritarios en la toma de las mismas. Tenemos 30 años buscando consensos. Por ejemplo, si nos enfocamos en los cambios constitucionales, si tú le preguntas hoy a los panameños sobre la asamblea, ¿qué te van a decir? Que quieren que la cierren. Yo soy un demócrata, yo jamás apostaría por el cierre de la asamblea, pero eso es lo que el pueblo está pidiendo porque se siente abusado. Entonces, cuando me hablas de buscar consensos, yo no veo problemas a la hora de buscar consensos entre personas que estén buscando los mejores intereses de la nación, sean del partido que sea. El problema es cuando empiezas a meter en la bolsa a delincuentes vestidos de diputados. O sea, si tú quieres mantener la posibilidad de que los diputados puedan nombrar a 400 personas en su planilla, o que los diputados puedan tener negocios con la nación, como tiene Benicio Robinson, que tiene un montón de concesiones. O sea, si se quiere seguir delinquiendo desde la Asamblea Nacional, yo no necesito buscar consenso con esa gente. Esa gente tiene que estar presa.
Esa gente hay que procesarla y el Estado tiene que facilitar las evidencias a la justicia para que los investiguen y que sean ellos los que tengan que rendir cuentas. Entonces, habrá una construcción de consenso con las fuerzas que busquen los mejores intereses del país. Pero ¿cómo evitar que eso se dé en un país que está fragmentado, hay desigualdades profundas y distintas visiones de lo que debe ser Panamá? En el año 2019 el señor Cortizo intentó hacer una especie de cambio, al final hubo protestas, fue como un destello de lo que vendría más adelante en los años siguientes con las protestas multitudinarias. ¿Cómo va a lidiar con eso? Es un país que viene dividido, complejo. El país está dividido entre los que quieren lo mismo de siempre y los que quieren un cambio radical. Yo estoy del lado del cambio radical y estoy seguro que la mayoría de los panameños lo están. Cortizo tuvo el problema que tuvo porque Cortizo no estaba incluyendo en los cambios constitucionales lo que el pueblo estaba pidiendo, y segundo, porque Cortizo estaba rodeado de una serie de diputados que no querían cambiar la asamblea o no querían cambiar las reglas del juego. Entonces, sí, el país está dividido en muchas áreas, en muchos temas, pero cuando tú hablas de cortar de raíz las reglas del juego que han permitido que una clase política se esconda en privilegios, en fueros, para ser intocables y seguir aprovechándose de los recursos de un país que está hoy empobrecido, sin medicamentos, sin seguridad, sin salud, yo no veo divisiones. Para mí va a ser bastante fácil poder trazar una línea. ¿Quieren más de lo mismo? Imagínense que el 6 de mayo estemos en gobierno. Cuando estemos en gobierno, porque tengo el optimismo de que así va a ser. ¿Usted cree que si usted le pregunta al ciudadano si quiere que la asamblea sea más pequeña, el ciudadano va a decir que no? Va a decir que sí. Si le preguntas al ciudadano si quiere que el presupuesto de la asamblea lo bajemos de 200 millones a 30 millones, el pueblo en su mayoría va a decir que sí. ¿Quiénes se van a oponer? Los que quieren seguir viviendo de la teta pública, y los que quieren seguir viviendo la teta pública van a tener que rendir cuentas. No va a ser fácil, porque es un escenario de confrontación, pero de confrontación contra quienes han saqueado los recursos del pueblo. Otro tema que también preocupa a la ciudadanía y que ha estado sobre la mesa, sobre todo el año pasado, las protestas antimineras, fue la cuestión ambiental. Y particularmente el tema de la gestión de residuos es crítica en distintos puntos del país, dado el grado de precariedad que hay institucional, pero también de la gente. ¿Qué planes tiene para modernizar la gestión de residuos? La gestión de residuos en Panamá, en el papel, está resuelta hace 40 años. Porque desde hace 40 años, tanto gobiernos amigos como consultores que se contratan cada administración, elaboran un plan integral de manejo de residuos y desechos, lo meten en una gaveta, pagan el estudio y no hacen nada. ¿Por qué no hacen nada? Porque alguien quiere seguir haciendo negocio con los camiones de basura, porque alguien quiere seguir utilizando la autoridad de aseo como botín político para nombramientos y pago de favores. Entonces, el problema no se arregla porque alguien quiere mantener el negocio. Medida número 1, llamamiento a una licitación, probablemente internacional, para que una empresa o un consorcio adopte e implemente en Panamá el sistema integral de manejo de residuos y desechos. Este es un sistema. La autoridad de aseo es el ente rector. O sea, sustituir, digamos, las empresas actuales que están ahí, que algunas son nacionales más chicas, por una más grande internacional. No, esta es la empresa que va a manejar la instalación y la implementación del plan integral. La basura la siguen recogiendo los municipios. La autoridad de aseo es un ente rector, se convierte en un ente rector, no un ente de recolección de basura. ¿Qué vamos a hacer? Número 1, vamos a instalar a nivel comunitario, tal vez en algunos municipios, tal vez en otras comunidades donde hay más necesidad, centros de recepción de residuos y de desechos. ¿Para qué? Con el apoyo de estos expertos y de esta empresa, empiece la clasificación de la basura, como comúnmente le llamamos, desde los centros de recepción. Luego está las plantas. Necesitamos plantas, tal vez 2 o 3 a nivel nacional, de incineración y de tratamiento. Y 3, la conversión o el convertir
los vertederos a cielo abierto, que son más de 64 a nivel nacional, convertirlos en rellenos sanitarios. Eso no se hace de un día para otro. Cerro Patacón solamente va a tomar años en que se convierta en un relleno sanitario, pero esos son los 3 caminos inmediatos para resolver de manera integral el problema de la basura. Y los residuos, usted sabe que se tienen que convertir tanto en fuente de ingresos, como en fuente de trabajo, como en fuente de generación de energía. ¿Cómo sería compaginar esa parte administrativa, resolver el problema sanitario y al mismo tiempo dar empleo? Bueno, hay países como Colombia, como Costa Rica, no estoy hablando de Finlandia. Pero ellos tienen una cultura institucional y de la población, digamos, distinta a la nuestra. ¿Cómo se aplicaría acá? Una vez tú tengas el sistema en la práctica instalado, tú tienes la obligatoriedad de cumplimiento y las sanciones que impone el Estado para el que no cumpla con la normativa. Aquí no se sanciona a nadie, pero la gente tampoco tiene dónde disponer sus desechos. Si tú organizas el país y hay recolección de basura eficiente y hay lugares donde tú puedes ir a disponer de los desechos o de los residuos, se clasifican y hay empresas privadas, porque tienen que ser empresas privadas las que se dediquen a generar energía a partir de la basura, a convertirla en fuente de ingresos, Pero tiene que ser privada, no puede ser una empresa pública. Como pueden ser empresas públicas, pero eso demora más. Eso demora más. ¿Por qué demoraría más? Porque hay que crear empresas nuevas, públicas, para que se dediquen al tema de generación de energía o de insumos para la construcción. Yo prefiero que el sistema de recolección de basura, y así lo hemos planteado, sea público. Pero la generación de energía a partir de la basura y la utilización de la basura o de los residuos para materia prima, para la construcción, por ejemplo, que eso sea explotado privadamente, eso genera empleo, eso genera emprendimiento, eso genera oportunidad de negocio, que es lo que el país necesita. Otro tema también ligado a la cuestión ambiental es el problema del agua. Bueno, hay muchas comunidades que no tienen agua en este país, pero bueno, se ha añadido en los últimos años la cuestión de la operación del canal. ¿Cómo va a congeniar este asunto de agua para el canal y al mismo tiempo que la gente tenga acceso a agua potable? Y agregaría algo más. Agua para consumo humano, agua para la producción de alimentos y agua para el canal. En ese orden de prioridades. Para el agua para consumo humano, sabemos que hay una serie de plantas potabilizadoras que tienen varios años de estar en construcción y no se terminan. Hay que terminarlas y nuestro compromiso es terminar las obras pendientes. Número 2, tenemos que darle mantenimiento a los pozos. Hay muchísimas familias en casi todas las provincias o que se suplen o que podrían suplirse de pozos, pero ¿qué pasa? O están perforados y nunca nadie les dio mantenimiento, o falta la perforación de los mismos. Tercero, sistemas de riego para la producción de alimentos. Sistemas de riego para los cuales tenemos que establecer reservorios de agua, por ejemplo, en provincias centrales alimentados de agua de lluvia. Pero se revisaría, por ejemplo, la política hídrica en términos de lo que pasa en Chiriquí, porque tienes un solo río que tiene varias hidroeléctricas y que no puede suplir tanta... Había una sobreexplotación, digamos, de esos recursos. Esas son las cosas que hay que revisar y que otros gobiernos, de manera irresponsable, llenaron los ríos. O sea, revisaría las concesiones hidroeléctricas. Las que afectan el recurso hídrico o las que afectan la disposición del recurso hídrico para consumo humano. Si todos estos represamientos y todas estas concesiones que se dieron no nos han arreglado el problema del precio de la energía eléctrica, pero sí nos han metido en un problema de contar con el recurso hídrico que se requiere para la vida, tenemos un problema. Y evidentemente estamos dispuestos a revisar todo lo que haya que revisar para atender lo que es prioridad. Yo no vengo a defender chequeras ni a defender negocios. Ya tenemos 30 años de gobiernos que defienden chequeras y negocios. Viene un gobierno que se para del lado de la población y las prioridades de la población. Y sobre el agua para el canal, porque te hablé también de la necesidad de sistemas de riego para aumentar la producción agropecuaria, tenemos 2 proyectos. No tenemos que inventarnos nosotros. Está el proyecto de Bayano, que tiene 2 alternativas. Nosotros estamos esperando que los técnicos terminen de estudiar la segunda alternativa, que implicaría
que el Estado panameño compre las acciones de AES y así poder, obviamente, tomar el agua y no tener que establecer un sistema de bombeo, lo cual hace que el proyecto sea más barato. Y con Bayano, como ustedes saben, matamos 2 pájaros de un solo tiro. Con Bayano generamos entre 10 y 12 tránsitos adicionales para el canal y resolvemos al mismo tiempo el suministro de agua potable para el sector este de la ciudad de Panamá, que tienen 25 años sin agua potable. Y el proyecto de Río Indio, que tiene un pequeño asterisco pendiente, que es un fallo de la Corte Suprema, que espero que venga un fallo de inconstitucionalidad por haber levantado la cuenca hidrográfica, es un proyecto que también es impostergable sin desconocer los derechos de las poblaciones que viven allí. Hay que tomarlos en cuenta en la toma de decisiones. Vamos a pasar a otro tema, señor Lombana, y este es un tema complejo, que hay visiones muy distintas sobre cómo podría ser su posible solución. La Caja de Seguro Social. Puntualmente, bueno, hay varios problemas en la caja, pero el principal, digamos, que está sobre la mesa es la cuestión del déficit del sistema de pensiones, concretamente del sistema solidario. ¿Cuál será su fórmula para atender ese déficit? Mira, lo primero que yo quiero cuestionar es el cuco o la mentira de que en este país no hay plata. De que se está acabando la plata para el programa de pensiones, de que no hay plata para las obras, de que el gobierno está en rojo, de que el déficit... La plata alcanza cuando no se la roban. Nosotros hemos identificado 4.000 millones de dólares en el presupuesto que se pueden ahorrar. Que nadie se atreva a tocarlos. Vuelvo al tema de la Constitución. La reducción del presupuesto de la Asamblea, la reducción de los gastos de movilización, la revisión de los consulados marítimos para que le rindan más recursos al Estado, la revisión del tema de las notarías, la revisión de la legislación de la Lotería Nacional de Beneficencia, la eliminación de la partida discrecional de la presidencia, la eliminación de varias instituciones del Estado o fusión de varias instituciones del Estado. Aquí podemos ahorrar mucho. Número 2, aumentar la recaudación de impuestos. Se calcula en 3.000 millones de dólares aproximadamente la evasión fiscal. Si tú ahorras dinero agresivamente como lo vamos a hacer nosotros, recaudas más impuestos, eres más eficiente y eficaz en la recaudación de impuestos y además reformas la ley de la Caja de Seguro Social para que la caja pueda generar mayores utilidades de sus inversiones, porque ahora mismo está atada de manos. Estamos hablando de un escenario financiero muy distinto al que tenemos hoy. Lo que pasa es que nadie se atreve a hablar de esto porque para hacer estos recortes te tienes que meter o con la clase política que nos ha gobernado por los últimos 30 años o con intereses económicos. Claro, pero depende, cuando se refiere a recortes al Estado, ¿qué puntualmente? ¿Eliminar el ministerio? ¿Instituciones? Sí, los rubros son muchos. Aquí se calculan 500 millones de dólares al año, al menos en pago de botellas. Nosotros en el primer mes de gobierno, con fiscalizadores, vamos a estar presentes. Persona que no tenga funciones asignadas, ni tareas asignadas, se va. No porque Lombana quiere, el pueblo está pidiendo que dejen de robarse la plata. Son 500 millones el cálculo aproximadamente. Que usted tiene, ¿no? Eso significa, bueno, de acuerdo también al programa que ustedes tienen de las propuestas del déficit, enfrentar el déficit del sistema solidario, hablan de que se proyecta un déficit de 1.200 millones. Correcto. Que es lo que tienen en el programa. De esos, digamos, se aplican los 500 millones. De las botellas quedan 700 millones. ¿Qué va a ocurrir con eso? Pendientes. Botellas. Para cubrir el déficit. Botellas. Gastos de movilización, que son varios millones de dólares, por lo menos 80 millones de dólares. La revisión de la legislación de los consulados marítimos para aumentar la cantidad de ingresos que entran a la caja pública y no que se quedan en los bolsillos de un cónsul que se vuelve millonario o de un político que es dueño de una notaría que también se vuelve millonario. La Lotería Nacional de Beneficencia. Todas las libretas de lotería, mi estimado, y usted lo sabe, gran parte de ellas, el billetero tiene que voltearse y entregarle gran parte de las ganancias de su venta a un político que está detrás. La eliminación de la partida discrecional de la presidencia, la revisión de los contratos de alquiler de vehículos de lujo, la revisión de la publicidad estatal. La lista es larguísima y eso llega hasta 3.700, 4.000 millones de dólares. Más el aumento en recaudación, la evasión se calcula en 3.000 millones, te decía. Tú puedes estar hablando de que vamos a tener un colchón de 6.000 millones aproximadamente, siendo conservadores,
Y si reactivamos la economía como la vamos a reactivar, vamos a generar mayor ingreso. Nos va a tocar tapar el déficit de la caja, tal vez por un año, tal vez por 2, mientras tomamos las medidas. Claro, porque eso es una medida que apunta a resolver una cuestión temporal, ¿no? Temporal, claro, mientras se toma la decisión. Ahí le pregunto, usted ha planteado, por lo que he visto en el programa, también tenemos que aclarar acá, de que apuesta más bien a al sistema de cuentas individuales y no al sistema solidario. No, ¿Sí? ¿Cómo? no. Explíqueme. Sistema solidario. Sistema solidario y además sostenible, pero dándole la opción a la persona que llega a la edad de jubilación, que si quiere mantenerse aportando a partir de ese momento, puede seguir aportando 100% a una cuenta individual. Pero ahora mismo hay dos sistemas. Está cuando la gente, de acuerdo a la ley, establece que cualquier joven que entra a trabajar debe entrar al sistema mixto, no puede entrar al sistema solidario. Ya el sistema solidario está cerrado. Por ahora. Tendría que modificar la ley en todo caso. Eso sí no lo podemos evitar. Lo que no vamos a hacer es aumentar la edad de jubilación ni aumentar la cuota obrero patronal. O sea, no va a haber medidas paramétricas en su gobierno, sí va a haber. No las va a haber porque no necesita haberlas, por lo menos en el corto plazo, porque va a generar mayores utilidades la Caja de Seguro Social. No hemos hablado de eso. La Caja de Seguro Social es una empresa que puede generar mucho más utilidades de las que hoy genera. Si la Caja de Seguro Social, creo que lo hablábamos el otro día, tiene inmuebles en áreas de desarrollo turístico y la ley no le permite a la Caja hacer nada con esos terrenos. Y ahí están esos terrenos costándole plata a la Caja de Seguro Social para mantenerlos, en vez de que la Caja, por ejemplo, la ley le permita, ¿sabes qué? ¿Por qué la Caja no puede asociarse con un operador turístico internacional, hacer un proyecto inmobiliario o un proyecto turístico y aumentar las utilidades o los ingresos? Por ponerte un ejemplo. Bueno, la propia caja puede permitir también funcionar para préstamos hipotecarios, para préstamos, tiene varios mecanismos. Pero, ¿sabes qué? Acciones de compañías estatales, entre otras cosas. La caja tiene cómo generar mucho más ingresos. Sí. Creo que nos han encerrado en un cuadrado poco creativo de que o aplicamos las paramétricas o el sistema quiebra. Eso no es así. O sea, que descartaría que va a haber en su gobierno medidas paramétricas. Sí las descarto, pero no las descarto como una manera de patear la pelota. ¿Se descarta o no se descarta? Descarto la posibilidad de que haya medidas paramétricas. O sea, que no va a haber aumento de jubilación en su gobierno. No. Ni a las cuotas. Tampoco. Así de sencillo. Eso no necesita explicación. Antes de cerrar y pasar al siguiente tema, quería preguntarle sobre la cuestión de las cuentas individuales. Hay distintas visiones sobre eso. Hay algunos que plantean de que este sistema, como ocurrió en otros países, o en Chile, que tiene su particularidad, las pensiones al final no van a ser suficientes, que la gente al final de eso va a recibir un 20%, con lo cual va a tener que seguir trabajando. Ese modelo está en cuestión, por ejemplo, en países como este. ¿No lo tienen pensado revisar? ¿Se va a mantener? En Chile no ha funcionado como se pensaba, sí. Lo hemos visto, y por eso no estamos planeando ni pensando en hacer lo que hizo Chile. Nosotros estamos pensando en reforzar. ¿Tiene algún país de referente? No, tenemos nuestra propia fórmula. Escuchamos a los trabajadores, escuchamos a los sindicatos, hemos escuchado a los miembros de la Universidad de Panamá, hemos escuchado a los patronos y el sector privado, hemos estudiado el informe de la OIT, hemos estudiado el informe actuarial y las corridas de los actuarios. Aquí ya no hay ninguna variable, salvo una. Solo hay una variable que no está en la mesa, que es el hueco negro con el que nos podemos encontrar cuando entremos al gobierno. Las finanzas de la Caja de Seguro Social para mí son un misterio, porque si no han podido presentar y elaborar estados financieros auditados todos los años, y si yo, que soy del subsistema mixto, voy, como van muchos jóvenes, y piden su estado de cuenta y no nos saben decir cuánto hemos ahorrado, creo que tenemos suficientes razones para dudar de que las finanzas públicas no estén maquilladas. El tema que estamos hablando está ligado también a cómo avance y se desarrolla la economía durante el próximo quinquenio. ¿A qué sector va a apostar Ricardo Lombana y su gobierno para fortalecer la economía? Varios. En primer lugar, la generación de confianza. Si no hay confianza, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay empleo. Punto. ¿Quién puede generar confianza? Un gobierno serio. Si viene un gobierno que sigue ampliando la planilla, pidiendo préstamos para gastos operativos del gobierno, permitiendo destinar
millones de dólares al pago de clientelismo y proselitismo político. Es ineficiente en el cobro de impuestos, etcétera, 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 como nos dicen las calificadoras de riesgo. Sí. No podemos vender ni proyectar confianza. Entonces ustedes tienen la garantía que con Ricardo Lombana como presidente, Michael Chen como vicepresidente y un equipo económico robusto de credibilidad como el que tenemos, el país empieza a mandar el mensaje positivo y correcto a los mercados internacionales, a la empresa local y a nuestros socios estratégicos. ¿Cuáles son las áreas de la economía principales? Empecemos con una medida que no tiene que ver con ningún sector, el pago de las cuentas pendientes. El Estado panameño le debe 1.600 millones de dólares a sus proveedores. ¿Cómo pretendemos mover una economía si el gobierno es mala paga? Vamos a presentar un proyecto a la Asamblea Nacional para que, como existe en Costa Rica o existe en la ACP, haya un término estipulado. Puede ser 60 días, lo podemos discutir, y si no hay pago hay sanción. Gobierno tiene que ser buena paga y tiene que digitalizar sus procesos. ¿Para qué? Perdone que tome esto de ejemplo. Para que ningún funcionario tenga la discreción de meter tu cheque debajo de una pila y pedirte coima para que tu cheque pase a la parte de arriba de la fila. Si todo ese proceso se digitaliza, no hay espacio para la corrupción y para los famosos tramitadores que a punta de coima te agilizan el pago. El sector logístico y turismo, son las dos principales áreas en las que vamos a enfocar y se va a generar la mayor cantidad de empleos. Y no voy a ir a lo específico. Además de eso, la construcción, tanto del sector privado como las obras de infraestructura en el sector público, tanto las abandonadas que hay que terminarlas, como las nuevas que tenemos en la fila, sí. Hospital oncológico, por ejemplo, carreteras, la costanera del Caribe que conecte Colón con Changuinola, por ejemplo, algunas de las obras importantes que tenemos. El sector agropecuario, con énfasis en la agroindustria que requiere incentivarse utilizando las APP probablemente, y las MIPYMES. Las MIPYMES han estado abandonadas en los últimos 30 años. Lo único que ha existido es Capital Semilla y AMPYME. Y AMPYME, si tú vas a AMPYME, lo primero que te piden es preguntarte si estás inscrito en el partido de gobierno. Pongámonos serios. Una política pública para hacer de las micro, pequeñas y medianas empresas parte del desarrollo nacional, porque son las que mueven la economía de un país. Sí, lo digo, lamentablemente la política en general, en materia de MIPYMES, es darte una tolda y una charla y después de eso poco más. La política de los últimos 30 años. Ahora, hay un escollo que varios gobiernos no han querido asumir en materia económica y que es un desafío también, es la cuestión de los oligopolios. Eso salió en la protesta del 2022, una crítica dura a estos monopolios y oligopolios que hay en distintos sectores. ¿Cómo va a enfrentar eso sin entrar en un choque con la empresa privada? Hay que chocar. Es imposible eliminar los oligopolios y los monopolios sin entrar en un choque con intereses económicos. ¿Pero cómo va a hacer eso? ¿Cómo? Libre mercado. Mire, Estados Unidos, uno de los países con mayor protección de la libre empresa y del libre mercado, que al mismo tiempo tiene las leyes más robustas antimonopólicas de cualquiera de los países. Igual Unión Europea. ¿Por qué Panamá, si aplica leyes antimonopolio, está afectando la economía? ¿Pero cuál sería el rol del Estado ahí? ¿Que tendría que intervenir, partir una empresa Por supuesto que tiene que intervenir. Sobre todo cuando no se trata de vender zapatos, sino medicamentos. El que quiere vender zapatos a $1.000... En el caso de la energía, por ejemplo, que hay 5 áreas afectadas por monopolio y oligopolio. Energía, medicamentos, combustible o hidrocarburos, sí, y insumos para el sector agropecuario, que tienen 4, 5 o 2, siempre es más de uno, pero son pocos, que controlan el mercado y nadie más se puede meter en el negocio. El Estado, a través de las leyes antimonopolio, tiene que entrar, multar y atraer nuevos actores. Por ejemplo, ninguna ley prohíbe que haya una nueva distribuidora de medicamentos en Panamá. Si usted y yo tenemos el capital y nos queremos asociar e importar medicamentos, ninguna ley lo prohíbe. A lo único que te tienes que atrever es a modificar farmacia y droga
para que nuestra solicitud de registro sanitario no la guarden en una gaveta porque las compañías distribuidoras de medicamentos pagan coima y te la archivan por 10 años. No hay que cambiar las leyes, hay que tener la disposición de abrir a competencia. Medicamentos, el tema del combustible, el tema de la energía, donde solo hay dos comercializadoras al final que también tienen el mismo. Es un duopolio. ¿Perdón? En el caso del gas, un duopolio. También, y no olvidemos los insumos para el sector agropecuario, que tienen pocas casas comercializadoras que también controlan los precios de los fertilizantes y de muchos de los productos de los cuales se queja el sector agropecuario. Empleo. Hay un alto índice de informalidad en este país. ¿Cómo va a gestionar eso? Eso también tiene relación con el tema de la Caja de Seguro Social. ¿Cuáles son sus estrategias para generar empleo? Bueno, habíamos mencionado ya en la pregunta anterior cuáles son las áreas de la economía en las que vamos a generar empleo. A mí no me gusta, a veces escucho a los otros candidatos decir vamos a generar 300.000, 500.000, 600.000. Usted no me va a escuchar a mí con esas cifras exageradas y sin cálculos específicos. Se va a generar muchísimo empleo pagando las cuentas pendientes, número uno. Muchas empresas han despedido personal o terminado contratos porque simplemente el gobierno no paga. Te doy el ejemplo del sector agropecuario. Los empresarios medianos, los empresarios pequeños, que tienen su fuerza laboral de 5, 10, 15 personas, cuando el pago sale después de que ya salió la cosecha, no pueden mantener el personal. Muchos están dependiendo del pago del gobierno para poder mantener una planilla. Seamos responsables. Número dos, con obras de infraestructura para el sector turismo, la ampliación de la pista del aeropuerto de David, la ampliación o la remodelación del aeropuerto de Changuinola, Bocas del Toro, que son dos obras importantes, con el nuevo oncológico, con la costanera del Caribe, que conecta la ciudad de Colón con Changuinola, y otras obras de infraestructura, inmediatamente pones a mover la economía nacional y generas empleo. Pero es un empleo temporal. Los megaproyectos son en 5 años. Son proyectos coyunturales. Estoy planteando un proyecto primero hablé y largo plazo. del turismo. El día que tú tengas un aeropuerto de David donde puedan llegar los vuelos internacionales de manera directa y no pasar por Tocumen, o un aeropuerto de Changuinola o de Bocas del Toro donde puedan llegar o incluso en la isla Bocas, vuelos directos, eso no son trabajos de corto plazo. Mencioné turismo primero. El turismo ¿Tiene un estimado de cuánto podría ser esa generación de empleo? No quiero decir cifras, pero yo estoy seguro que arriba de 250.000, con seguridad, si implementamos las políticas que tenemos planeadas tanto para el sector turismo, el sector logístico, las MIPYMES y la agroindustria en particular. Solo en esos 4 sectores puede generar esa cantidad de empleos. Ya para pasar al tema de transparencia, que también nos interesa tratar, el tema del endeudamiento, ¿qué mecanismo va a atender para frenar el endeudamiento que ha tenido el país? ¿Cómo tener ingresos en ese contexto? Ser responsable en el manejo de las finanzas públicas. Gran parte del endeudamiento que hemos tenido ha sido porque el gobierno ha preferido mantener su aparato de nombramientos políticos de botellas y de clientelismo antes que utilizar esos fondos para incentivar la economía. Imagínate el beneficio económico que este país hubiese tenido si en lugar de pedir préstamos para hacer nombramientos en el gobierno, hubiésemos usado ese dinero para apoyar a todos los emprendedores que salieron de la economía formal y tuvieron que resolver la vida vendiendo aguacate o arreglando cosas desde su garaje, de su casa, o toda la gente, 300.000 personas, casi 400.000, que se fueron a la informalidad o al empleo informal. Eso hubiera movido la economía muchísimo más. El ministro Alexander habla de que se mantuvo la paz social. Para mí es una gran mentira y una gran irresponsabilidad. Si hubieran querido apostar... ¿Dónde hubiera estado enfocado, digamos, esa deuda que hubiera asumido esta Deuda es para de inversión social o para inversión en infraestructura. ¿Qué sería concretamente inversión social? Bueno, aquí requerimos infraestructura para el sector salud y para el sector educación. Eso es inversión en infraestructura para atender problemas sociales. El oncológico es un problema social enorme que existe en este país, que tiene una deficiencia de atención a pacientes de cáncer en todo el país. Hay hospitales y estructuras hospitalarias que necesitan construirse, que atienden directamente, potabilizadoras que aún no se terminan de construir
Eso es inversión, infraestructura para atender los principales problemas sociales del país. Jubilaciones dignas. O sea, me vas a decir a mí que este país necesita una mina para poder dar jubilaciones dignas. Yo te reitero lo que dije al principio de la entrevista. Nos han querido vender el cuco de que no hay plata. En El Salvador, antes de que llegara Bukele, decían que no había plata. Llegó el presidente Bukele, le puso alto a la corrupción, le puso alto a la sinvergüenzura, le quitó los privilegios a los políticos y a los empresarios que sangran al pueblo, y ahora en El Salvador hay plata. ¿Por qué hay plata? No necesariamente porque se la pidió prestada a X o Y, porque administró las finanzas públicas de manera responsable. Precisamente ahora que acaba de mencionar el señor Bukele, el presidente, el tema de seguridad. Ya veo, bueno, claramente lo dijo en el debate y también lo ha mencionado. Entiendo, Bukele es un referente suyo en materia de seguridad. Por supuesto que sí. Hay muchos cuestionamientos alrededor de la política de Bukele, entre otras cosas por el tema de las medidas que ha tomado. En El Salvador hay un estado de excepción, hay juicios sumarios para gente que no se le ha hecho debido proceso y Bukele tiene un dominio sobre los tres poderes del Estado. O sea, colocó al ejército dentro del legislativo para impulsar una política concreta para él. Eso genera un poco de preocupación en algunos sectores. Ese es el modelo que plantearía, digamos, de seguridad de los humanos. Una especie como de seguridad autoritaria. Para empezar, creo que lo sabemos, que las preocupaciones que genera Bukele las genera afuera de El Salvador. Porque adentro de El Salvador tiene el apoyo masivo de su población porque se ha atrevido a hacer lo que en 40 años nadie había hecho en El Salvador. Bueno, pero eso es lo que dice Bukele. Quien bueno, está en el poder dice, que, todo el mundo me apoya. Bueno, las urnas demostraron un 85%. Amnistía Internacional, por ejemplo, ha puesto dudas sobre los mecanismos democráticos. Un organismo de derecho humano. Primero, no necesitamos meter el ejército en la asamblea. Primero, porque aquí no hay ejército. Y segundo, porque no necesitamos hacer eso. Pero si tenemos que llamar al pueblo panameño, para que sea el pueblo panameño el que marche hacia la asamblea y ponga presión sobre la asamblea, yo mismo me atrevo y seré el que convoque la manifestación si tenemos allá 10 sinvergüenzas que se oponen a aprobar los proyectos que el país está pidiendo. Eso lo apoyaría todo un país. Segundo. Entonces sería en el caso de, por ejemplo, la Asamblea no consigue, digamos, el consenso o la cantidad de diputados para poder impulsar la ley. Correcto. O sea, que se apalancaría que con las manifestaciones. Con la población, por supuesto que sí. Si yo quiero reducirle el presupuesto a la Asamblea, por ejemplo, de 200 millones a 50 millones, y la Asamblea tiene 4 bellacos o 15 bellacos allá que están trancando el juego, ¿usted cree que yo me voy a arrodillar? Yo represento a una población que no quiere que yo me arrodille. Y sí será referente Bukele en temas de seguridad. Yo no estoy de acuerdo en que haya que violar los derechos humanos para eso poder... lo que está señalando lo que está ocurriendo en El Salvador. Sí, pero yo no necesito violar los derechos humanos para poner orden en este país. Aquí necesitamos que las autoridades funcionen. Aquí tenemos un procurador o una procuradora que no cumple con su función. Aquí tenemos una fiscalía electoral que mira para el otro lado ante todos los delitos que se cometen. Y tenemos un Contralor General de la República que prácticamente parece un activista del PRD, aprobando que se roben la plata de los panameños. No se necesita un solo policía para tener un Contralor honesto, un Procurador honesto y un fiscal electoral honesto que cuide hasta cada dólar de los panameños. En el momento en que lleguemos a gobierno y pongamos en los cargos a las personas que respondan a su obligación constitucional y que defiendan los intereses de una nación, no tendremos que utilizar ese tipo de mecanismos. Lo que pasa es que creo que quienes se oponen, y respeto las preguntas, respeto todo tipo de preguntas que me quieran hacer, pero siempre quieren ver la parte negativa. Es que bueno, es que ha violado los derechos humanos. Yo no estoy hablando de violar los derechos humanos, yo estoy hablando de... Pero al final los gobiernos son integrales, es decir, no solamente una cosa. Podríamos hablar de la política de seguridad de Augusto Pinochet y era una dictadura sanguinaria, por ejemplo. Total. Total, y jamás estaría de acuerdo con eso. El gobierno es completo, o sea, no es solamente un aspecto de... Sí, pero los delincuentes tienen que estar en la cárcel. Sí. No se negocia. Entonces, si yo tengo delincuentes en la asamblea que me quieren chantajear, yo tengo que negociar con ellos para no ser un dictador. O yo tengo que hacer todo lo posible para que queden presos. O sea, eso no es ser dictador. Yo tengo que entregarle las pruebas. Benicio Robinson tiene un montón de concesiones con el Estado que lo hacen millonario.
Esas concesiones están prohibidas por la Constitución porque un diputado no puede tener negocios con la nación ni de manera directa ni por intermediario. ¿Qué tiene que hacer el presidente? Entregar las evidencias de todos esos delitos a las autoridades que lo investiguen y lo metan preso. Si por eso me van a llamar dictador, pues que me llamen dictador, pero no voy a negociar con delincuentes. Ni las pandillas de la calle, ni los de saco y corbata. Y esto no es porque lo dice Lombana, esto es porque yo tengo 7 años recorriendo el país y esto es lo que la población me está pidiendo. Ahora que mencionar el tema de las pandillas, eso está ligado a la cuestión del narcotráfico y la narcopolítica. ¿Qué herramientas, digamos, va a asumir dentro de esto que está planteando para combatir este flagelo que está afectando a la política nacional? Número 1, el fortalecimiento del Consejo de Seguridad para asegurarnos de que no sea utilizado políticamente, sino que sea utilizado para recabar y compartir información sobre movimientos de los grupos ligados al narcotráfico. Número 2, la ley de extinción de dominio, que necesitamos aprobarla para que cuando se cautelen los bienes que son de los narcotraficantes puedan estar al servicio del Estado. Número 3, un programa de depuración y limpieza de las instituciones de seguridad del país porque están penetradas por el crimen organizado y apoyar a las buenas unidades, motivarlas que son mucho más. Y cuarto, evidentemente la UAF, por ejemplo, sacarla de presidencia para que tenga la autonomía y crear la Autoridad Nacional de Investigación de Casos de Corrupción, que se hará la ANTAI, pero con dientes, como lo tiene el Singapur, por solo decirte algunos ejemplos. Quisiera hablar brevemente de su educación. ¿Cuáles serían sus primeros movimientos que haría en materia educativa si llega a ser electo? Mira, en varias direcciones. La transformación docente es el único camino para la transformación del sistema educativo a largo plazo. Nosotros vamos a transformar la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena en un instituto o en una universidad de formación docente, la mejor de la región. Eso implica cambiar el pensum, eso implica cambiar las metodologías, eso implica la implementación de tecnología y la convocatoria a un programa de becas a nivel nacional para incentivar a los mejores índices académicos de todo el país a que estudien la carrera docente. Con eso, en 4 años estamos graduando la primera generación de nuevos docentes adaptados a la época actual. Sí. Le ofrecemos a los docentes del sistema actual que se incorporen a este nuevo programa para ser capacitados y actualizados, porque la mayoría de los docentes quieren ser mejores, pero el sistema no nos deja. Con eso, en 5 o 6 años, tendremos una gran cantidad de docentes nuevos. Segundo, aparte de la transformación docente, sacar la política partidista del MEDUCA. Ustedes perdonen que yo repita esto, pero esto es lo que me dicen los docentes a lo largo y ancho del país. Los docentes concursan, tienen los méritos, tienen los créditos, son los idóneos para ser nombrados en la plaza, pero llega la carta de Raúl Pineda, o llega la carta de Benicio Robinson, o llegará mañana la carta de Tito Afú, o llegará mañana la carta de Popi Varela, o llegará la carta del montón de diputados, y entonces nombran en el cargo al que apoya al político y no al docente que tiene los méritos. Eso se termina en mi gobierno. Se va a premiar el mérito, se va a premiar el esfuerzo, y todos esos políticos que juegan con el pan de la gente y se aprovechan de que la gente tiene necesidad para que la gente tenga que arrastrarse frente a ellos para poder tener una plaza o una beca, van a tener que ver qué hacen. Y tercero, la educación técnica, la formación técnica, fortalecer los ITSE, fortalecer el INADE, fortalecer pues todos los esfuerzos de formación técnica, sobre todo en materia de inglés, donde nos estamos quedando atrás, y no puedo dejar de mencionar una propuesta que es una propuesta diferenciadora de nosotros, que es la creación del Instituto de Inteligencia Artificial, Robótica y Ciencia de Datos, ya que no estamos produciendo capital humano preparado para ese tipo de tareas. Señor Lombana, estamos ya en la recta final de la entrevista. Tenemos unas preguntas personales que quisiéramos hacerle, como se le hemos hecho a todos los candidatos. La primera tenía que ver, es la siguiente: ¿cuándo miente Ricardo Lombana? ¿Cuándo miento? Yo no miento. Pero eso lo dicen todos los políticos en campaña, señor Lombana. Revisen mis actos. Con respecto a lo que yo le he dicho al país,
pero alguna vez una situación, eso es parte de la condición humana. Yo creo que hay mentiritas blancas que a veces uno utiliza en el ámbito familiar, en el ámbito de los amigos, eso sí. Pero mentirle al país, o sea, me paré frente al país a decirles que tenía cáncer. Y un montón de gente me dice, ¿cómo haces eso? Ahora la gente va a pensar que estás enfermo. Eso es transparencia. Yo no tengo nada que ocultar. Me despojé del fuero penal electoral en el debate presidencial y lo mostré. ¿Cuánto tiempo tarda Lombana en tomar una decisión? Rápido. ¿A quién consulta? ¿Y a quién consulta? Bueno, dependiendo de cuál sea el tema. Tengo un gran equipo de trabajo con el que siempre consulto en el área de económica, en el área de educación, en el área de energía, en el área de medio ambiente. Tengo mis asesores también locales, tengo mis asesores internacionales cuando la situación es muy compleja, que también les consulto, y también a mi novia, obviamente le consulto, y futura primera dama de la República. Cuando tengo temas que son tal vez de gran contenido humano, las mujeres a veces o muchas veces tienen una visión que los otros no tenemos y argumentos que nos pueden poner sobre la mesa algunos ángulos que no estamos tomando en cuenta, y ella, créeme, que me ha dado muy buenos consejos y me ha sacado un par de líos. ¿Qué reza Lombana y a quién? ¿Qué rezo? A Dios, creo en Dios, y todas las mañanas cuando me levanto, en silencio, hago mi oración, y todas las noches antes de dormirme, en silencio, hacemos también nuestra oración. A Dios. Dejémoslo hasta ahí. Muy bien, han podido escuchar a Ricardo Lombana, abanderado del partido del Movimiento Otro Camino. Gracias por acompañarnos, señor Lombana, en este espacio de Voto 2024. Gracias a ustedes. Estaremos pendientes de cómo vayan avanzando otros candidatos. Gracias a todos por acompañarnos en este espacio. Sigan en www.laestrella.com.pa, donde van a poder ver todas estas entrevistas de los candidatos de estas elecciones de 2024. Saludos.